¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo, el segundo capítulo de este podcast con otro tono. Hoy tenemos una invitada especial, una exalumna, una profesional que queremos conocer mucho más su camino y tenemos el gusto de tenerla aquí. Bienvenida, Alejandra Almaraz. No, muchas gracias, Rafa. Gracias por recibirme y por estar acá. Un gusto. Bueno, vamos a empezar por básicamente el principio de tu camino, que sería tu carrera. Entonces, bueno, más que nada, primero contanos cuántos años tienes y de cómo te animaste a estudiar comunicación. Bueno, yo tengo 23 años. La verdad, siempre tengo como un problema para recordar en qué momento realmente dije como quiero estudiar comunicación. Siempre me había inclinado más a esas áreas que tienen que ver justamente con humanidades, con escribir, con leer, no tanto ciencias exactas, que Claro. tampoco es algo en lo que me iba mal en el colegio, pero siempre me incliné más a ese lado, entonces mis opciones eran así, comunicación, psicología, hasta derecho incluso. Y no sé realmente qué fue, pero en cierto punto me empecé a inclinar mucho más por comunicación. Y bueno, yo salí en pandemia. Yo soy promo 2020, promo Ah, COVID. claro. Pero como que ese año previo, mm, el 2020 y un poco 2019 fue justo el momento en el que yo estaba explorando carreras y universidades. Y por esa época yo conocí, bueno, ya la conocía porque es amiga de mi hermana, a una ex estudiante de aquí, a Sofi de la Cerda, Ya. que yo sabía que había estudiado comunicación en el UPB y ya me sonaba un poco, me llamaba un poco la atención lo que hacían Ujú. y tuve la oportunidad de charlar así a fondo con ella de todas las cosas que hacían y realmente como me enamoró por completo. Y en un live, o sea, para que te hagas una idea de cómo eran las cosas en ese momento, o sea, no había open house, no había nada de eso. Claro. Hubo un live de la carrera con la jefa de ese entonces, que era Mari Lacunza. Encima saliendo de pandemia, ¿no? Claro, Todo en eso. pandemia, en 2020 era que yo Claro. estaba en promo y viendo Bien, claro, viendo tus universidades opciones. y mostró ese live. En ese live mostraba un poco la carrera, las cosas que habían hecho, el festival del 48 horas en el que habían ganado, los artículos que escribían y que publicaban. En ese momento tenía una página de Wix y los publicaban ahí y dije, no, de verdad, de acá soy. Y ahí fue que decidí entrar a la carrera. Sí, es importante que escuchar a alguien, ¿no? Que ha Sí, estado, sí, completamente, que te muestre un poco como de la vida cotidiana de los estudiantes, qué cosas se claro, pueden hacer ahí mientras estás estudiando. totalmente. Y Ale, a ver, dentro de tus 4 años de carrera, ¿has tenido algún dificultad o capaz algún no afinación con ciertas materias, con ciertas cosas o algún tipo de dificultad que hayas Ajá. tenido y cómo lo has sobrellevado? Mira, esto es curioso porque como hablábamos antes de empezar el podcast, la mayoría de la gente que entra específicamente a comunicación en el UPB, más bien no suelen ser del área tan convencional de la comunicación, que es más como el periodismo, medios Claro, tradicionales, pero a mí más bien siempre me ha gustado el periodismo, ya. entonces a mí me encantó la malla desde que la vi y fue igual uno de los motivos por los que yo decidí estudiar acá, Ujú. porque tenía materias culturales, tenía sociología, tenía historia, tenía política, era súper completa, Sí, súper integral, me encantó. Pero pues ya a la hora pues tenía pocas materias de periodismo y lo que tenía mucho más era de materias más bien corporativas, de gestión y claro. demás, que me gustaban ya a la hora, pero no era como lo que más me gustaba. Ujú. Y llegó un punto en el que todavía en mi primer año de U, que igual era como semipresencial, yo decía, pucha, si no, si soy de un área como más convencional de la comunicación, ¿por qué entra acá? O sea, me dio Claro, en cierto la duda. punto esa duda de haber escogido bien, como, o sea, me gusta la carrera, pero haber escogido bien esta U que tiene un enfoque súper organizacional Ujú. y más bien no voy a ver mucho de periodismo, pero al final me terminó gustando un montón, o sea, yo hoy en día creo que, si bien sí hay ciertas cositas de periodismo que me hubiera gustado explorar, por ejemplo, quienes tengan la oportunidad de hacer optativas de periodismo, que en mi caso no fue tan así porque no éramos suficientes Claro. para que se las materias. Eh,
pues sí, hay que aprovechar para aprender otras cosas, pero muchas de las cosas de periodismo que yo he aprendido, las he aprendido en calle, digamos. O sea, uno Totalmente, se forma por su, palpando. claro, uno se forma por su cuenta, lee por Es su verdad. cuenta, aprende por su cuenta. Y la verdad es que la carrera también me ha dado la oportunidad de, aparte de las materias, ayudarme un poco como a Ujú, pulir mi escritura, a desenvolverme más, a publicar en medios por primera vez, porque yo empecé a publicar en La Ramona, que pues ha sido fundada por nuestros profes, así que tenemos claro, nosotros en comunicación esa vía libre. Y al final esas materias de gestión que no me gustaban tanto en su momento, me han sido te súper han servido. útiles porque al final todas los mismos medios de comunicación, las empresas o instituciones más culturales, Ujú, cualquier tipo de organización, se manejan más o menos de la misma manera. total. Entonces no tiene que ser necesariamente una empresa con fines de lucro para que puedas aplicar lo que has visto en esas materias. Y Así que, claro, cualquier tipo de marca, claro, sí. emprendimiento, sí, a final de cuentas te sirve mucho, Sí, ¿no? yo de verdad lo digo acá sin filtro, yo detestaba las materias de emprendedurismo, esas que llevamos todas las carreras, las odiaba. Y ha sido lo que más he aplicado. Es Me verdad. quería matar así. No Sí, puedo creer que estoy volviendo a ver esto sí, en la pero vida. es al final, como dices, tienes que palparlo también ciertas cosas para tu propia formación. Sí, sí, completamente. Pero bueno, hablando de tu propia formación, tienes tu hermoso proyecto de la revista Casa de Nadie. Bueno, vamos a empezar por cómo se te ha ideado esto, cómo ha empezado la idea de hacerlo realidad. Bueno, todo empezó en 2023. Yo fui presi de la carrera, presi de estudiantes, y Ujú. justo a mitad de mi gestión hubo cambio de jefatura. Ya. Entonces entró Andrés como jefe, entonces ahí fue un momento en el que yo me acerqué mucho más a él y hablábamos de muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Como salían muchas ideas y obviamente Ujú, yo tenía ideas para la carrera. claro. Y cuando yo entré a la carrera en 2021, había una revista que era de la carrera que se llamaba El Míope, que publicaba trabajos de los estudiantes, Ya. pero eran trabajos hechos en materias. O sea, la lógica era que tú en tu materia escribías un súper buen ensayo, entonces tu Y lo profe publicaba. lo mandaba al comité del Míope, que eran 3 Ok. docentes, y si lo aprobaban, se subía. Ya. Y el míope fue para la Ale, que apenas empezaba su carrera, de las mayores frustraciones así, de mi vida, porque nunca me publicaron realmente nada. O sea, solo me publicaron como un ensayo que yo no escribí, pero diagramé, como que hice el diseño gráfico y lo mandó el Luchito. Ajá. Pero para mí y para la mayoría de mis compañeros, como de mi generación, era como, no sé, no nos tomaba mucho en cuenta. Y al final me di cuenta de que esta lógica de no responde, digamos, a la necesidad de una revista, eso yo me fui dando cuenta. O sea, tú puedes hacer un trabajo muy bueno para una materia porque responde a los criterios de la materia Claro. y te saca 100, increíble, pero ¿en qué momento eso lo vuelve como relevante para que alguien más lo lea? Para una revista, claro. Exactamente. Entonces, yo hablaba eso con Andrés, recordando porque, claro, para ese punto el míope ya estaba completamente inactivo. Ya no publicaba nada desde hace un año. Y, y al final eso, como perdió relevancia entre los mismos estudiantes. Claro. Y hablaba eso con Andrés y me dijo que en algún momento el mío sí era una revista como real, como que escribían artículos para la revista, Ujú. respondían más a una coyuntura. Entonces yo dije, mi primera idea era relanzar esa revista universitaria. Ah, ok. No vino desde cero, sino relanzar algo. Exacto, era esa idea. Entonces decía capaz cambiar el nombre y no sé qué. Y luego pensé en que no quería que se quede algo como universitario, digamos, Claro. porque si yo termino la carrera, entonces se queda con ustedes y siempre se va a quedar como dentro de la carrera y se va a quedar bajo el nombre de la carrera y bajo el nombre de la U. Y eso Claro. igual te pone ciertos límites, ¿no? Como Claro. si te da como ya un margen. Entonces ahí ya empecé a pensar, ¿por qué no hacer algo más Full. grande? O sea, yo amo el periodismo porque más que leyendo
cosas de acá, yo me he formado leyendo medios de afuera, digitales, como Claro, eso es lo que Anfibia de Argentina, Dromómanos de México, así un montón de medios de afuera que hacen cosas muy buenas, tiene una estética increíble, una propuesta increíble, claro, y en algún momento dije, ¿qué me impide yo poder intentar hacer algo hacer así? esto. Entonces, a inicios de 2024, em, el Andrés me dio un espacio Ujú. en una reunión que se hizo con todos los estudiantes para hablar como de las cosas de la carrera, desde las optativas, cómo te titulas, toda Claro, esa información que capaz en ese cambio de jefatura había quedado, eh, medio disparejas. ajá, había quedado un poco difuso y me dio un espacio para que yo pueda hablar de este Ok, proyecto, que en ese momento no tenía nombre, no tenía. con tus compañeros. Claro, o sea, era mío, yo lo iba a compartir a mis compañeros, iba a ver Ujú. quiénes se unían, no tenía nombre, no tenía equipo, no tenía nada. Y yo hice un arte así como, estoy creando un nuevo medio, únanse. Y hablé de eso, justamente de esa experiencia que habíamos tenido en el Míope y cómo una revista puede ser algo diferente y puede ser algo grande, ¿no? Claro. Entonces, Le viste el potencial. claro, en ese momento creé un grupo WhatsApp, mucha gente se unió y poco a poco se fue formando el medio y el nombre de Casa de Nadie, o sea, la historia del nombre a mí me encanta porque yo creé un Google Sheets y lo compartí en el grupo y era como una página, las secciones tentativas que iba a haber, en ese momento iba a haber Ajá. sección de deportes, que al final nunca hubo. O sea, yo Ok. dije sección de deportes, no porque yo sea la más fan de los deportes, pero porque había justamente chicos que les gustaba el periodismo deportivo. Claro. Entonces dije, ya es una buena oportunidad de eso y no sé qué. Eran las secciones tentativas que iba a haber para Ujú. que se anoten y pongan igual con qué formato se sentían más cómodos, si escribiendo, si sacando fotos, si haciendo video. Claro. Y en la siguiente página era, pongan acá sus ideas en nombres. Y así Ya. escribían, así un montón de ideas que no sabía de quién eran. Y vi Casa de Nadie ahí y me encantó así inmediatamente. Y dije, ya lo voy a someter a votación, ojalá gane ese. Y ganó. Y hasta la fecha no sé quién. Ah, no sabes quién fue el de la idea. No, o sea, yo juraba que era Fabri, que es mi amigo y con quien ahora codirijo Casa de Nadie, Ajá. que se involucró así desde el inicio. Y sí, o sea, no, al final se volvió como algo poético, ¿no? Como que Casa de Claro. Nadie también es de nadie, Dios. Le da su chiste de que nadie sepa quién, Sí, sí, tal quién creó cual. el nombre. Entonces, sí, Sí. ahí surgió. Tiene su propia poesía. Sí, sí, completamente. Muy lindo. Bueno, entonces, ya teniendo un poco más tu estructura de cómo armar este proyecto y todo eso, ¿cómo ha sido el recorrido de realmente ya hacerlo? Y no solo llevarlo a la realidad, sino el mantenerlo. Claro. El Andrés siempre fue desde el inicio como, digamos que nuestro asesor editorial, ¿no? Ya. Como él, él nos da un montón de consejos y de recomendaciones de cómo avanzar y demás. Ujú. Eh, y hay una frase de él que recuerdo siempre, que es que los medios tienen vida propia. Entonces, al principio sí era complicado, como que qué secciones mantener, cómo centrarlo. Era complicado igual el simple hecho de encontrar gente que se anime a escribir, Claro. porque talento en la carrera hay y siempre ha habido, pero comprometerse a escribir y publicar algo, pues es un poco más complicado. Ujú. Entonces, definir toda esa parte, toda esa estructura y mantenerla, a mí me causaba mucho conflicto y el Andrés me dijo eso. Y es realmente una frase con la que vivo porque tal cual, como que casi nadie se ha transformado mucho en el camino. Como te decía, Fabricio Lobatón, él se involucró en Casa de Nadie casi desde el inicio. O sea, él ya había egresado para ese entonces, al igual desde la carrera, solo que Ya. un año mayor. Y ya habíamos trabajado en cosas juntos porque teníamos como mucha afinidad dentro de lo que nos interesaba en la carrera, Ujú. investigación, cultura y ahora periodismo. Entonces, el Fabri rápidamente se volvió como parte bien importante de Casa de Nadie y ahorita somos como los que dirigimos. Claro. em, y fue un poco de ir probando. O sea, no, tampoco vale la pena estresarse mucho en el proceso porque, Disfrutarlo claro, también. exacto, disfrutar el proceso y que al final el medio fue adquiriendo poco a poco su propia voz. Y eso es algo muy importante y algo que siempre estábamos buscando. Entonces, ese primer año
fue re difícil en el sentido de que nos conozcan. O sea, los seguidores no son necesariamente lo más importante, pero son indicadores que te sirven para saber más o Más que menos. nada es la visibilidad, las Exacto, la vistas. visibilidad. Claro. No lo es todo, pero es un indicador importante. Para que te das una idea, ese primer año que empezamos en marzo de 2024 y hasta diciembre teníamos poco más de 200 seguidores. Eso fue todo lo que habíamos sumado, Ya. que era igual, no sabíamos muy bien cómo medir eh, Compararon, ¿no? cómo comparar exactamente, con qué nos comparábamos. Sí habíamos hecho un poco un estudio de mercado de las revistas que había en Bolivia, pero siempre es Pero un lo tema justamente tradicional, de, claro. sí, incluso revistas más digitales. En Bolivia hay este problema de que los proyectos muchas veces son muy inestables, no se mantienen, Total. em, no siguen su curso, solo publican un par de números y no sabes si van a publicar más. Ajá. Entonces, eso, y publicamos básicamente el texto que venía, ¿no? Obviamente yo era Claro. quien revisaba toda la parte, siempre he sido jefa editorial, yo revisaba toda la parte de redacción y demás, a veces mandaba de vuelta los artículos y decía, si puedes aumentar estito, o Ujú. veamos esto. Igual el trabajo editorial es algo a lo que con el tiempo he querido darle cada vez más intención, Claro. que se sienta un trabajo realmente completo. Em, pero aún así, en ese año que fue tan complicado, tuvimos buenas experiencias. A los 3 meses de ser revista, postulamos a nuestro primer fondo, que era un fondo para hacer reportajes en la Amazonía. Wow, qué lindo. Sí, entonces nos daban cierto estipendio, íbamos allá, pues, tú postulabas tu idea, Ajá. El Fabri siempre que se ha encargado de la parte de convocatorias, y no salió. Y esa primera vez, pues, él postuló así con mi nombre, mi correo. No nos llamaron, no nos contactaron en la fecha que tenía que contactarnos. Dijimos, bueno, ya fue, ni modo. Y de la nada, así a mi mamá le llega que mi padrino le había mandado, porque mi padrino trabaja como en esta área, le había llegado a él un arte de los seleccionados y mi cara ahí. Y mi mamá, que no tenía idea de que yo había postulado, Y me ha vos dicho, ¿qué ni es eso? enterada. Y yo tampoco ni enterada. Yo, ya sí nos dimos cuenta que nos habían seleccionado. Wow. Y fue hermoso. Fuimos a Tumupasa, que es una región al norte de La Paz, como Ya. La Paz, que ya es como que ya frontera con Pando, frontera con Beni, cerca de Urrenabaque. Ok. Entonces es selva, selva. Y fuimos ahí, entrevistamos a la gente de sus organizaciones comunitarias y fue pues fue una experiencia así increíble y éramos Wow, así, qué lindo. éramos unos bebés, o sea, estábamos en pañales en términos Claro. de periodismo, Se de lanzaron al medios. abismo, Claro, literal. nos damos al éxito completamente. De ahí nos salieron igual un par de convocatorias para recibir mentorías de afuera para manejo de medios. Ahí es que te digo que he vuelto a ver así todo lo de emprendedurismo, ¿no? Claro. Prototipo, mínimo producto mínimo viable. Yo, no puede ser. No quiero ver esto más. Sí, pero súper bien. Y ya es luego de ese primer año, ya se fue disparando la cosa porque, y ahí es lo que viene, que cuando me preguntan sobre Casa de Nadie y qué consejo daría a la gente que está igual haciendo ese tipo de proyectos o proyectos incluso que no tienen nada que ver, yo siempre digo la clave es la constancia, Totalmente. porque este año te digo que ha sido tan lento, o sea, hemos tenido de repente así un pico con esta convocatoria, pero de ahí es así, tienes buena suerte, tienes buena racha con convocatorias y luego tienes meses en los que no te sale nada. Claro, pero la clave es seguir Claro, ahí. es seguir y estás estancado o no creces ni un seguidor, no sabes ni qué publicar, o sea, hay muchos momentos y aparte yo seguí estudiando y estaba terminando mi carrera. Claro. Entonces, ¿Qué año has habían, empezado? empecé en 2024, que era justo mi último año de carrera. Ok. Entonces, ese primer año yo seguía estudiando y, y era así, era súper complicado. Había momentos en los que podría haberlo dejado, digamos. Claro. Pero igual me acuerdo algo que me dijo el Andrés, que fue justamente eso, no seas como todos esos proyectos que lo dejan así al primer número. Y me dijo, por lo menos, llévalo a cabo un año.
Y yo dije, ok, por lo menos, como Lo sea, no sé qué va a pasar con esto, pero como sea, voy a hacerlo durar un año. Ajá. Y ya para el siguiente año, pues, todo cambió. Em, Hicimos nuestro primer evento de aniversario, que fue como un- un- como una feriecita en Brío, en el café. Ya. Había emprendimientos, había música en vivo, nosotros estábamos Qué vendiendo lindo. igual productos nuestros. Ujú. Y en ese día, para que te hagas una idea, estábamos como que por los 300 seguidores. Con ese evento hemos llegado a los 500, así, Wow. en un día. El mismo día del evento, toda la gente que había ido para los artistas nos conoció a nosotros y nos empezó a seguir. Y es Claro. gente que hasta la fecha nos sigue. Y de ahí hemos tenido varios momentos en los que igual hemos podido progresar un montón. Eh, yo mencionaba Dromómanos, que son unos medios que me han inspirado. Yo he hecho un taller, sí, era como un curso de un año de periodismo con Dromómanos. Ya. Entonces los he tenido como mentores y me ayudaron igual a desarrollar un proyectito que fue corto, fue breve, pero salió muy bien y nos gustó mucho, que se llamaba La Agenda, que era Ya. de cápsulas, eran así como podcast cápsulas, pero así videos Ok. así de 3 minutos más o menos, Ajá. en los que hablábamos de las propuestas para las elecciones, más o menos Ya. lo hacíamos por temas como medio ambiente, qué propuestas tienen, y las contrastábamos con datos. Ok. Entonces, ese proyecto igual nos hizo crecer un montón de golpe y, y de ahí Sí, fue súper así. innovador. Claro, o sea, de ahí empezamos a crecer un montón y empecé a tener eh, ya momentos en los que me daba cuenta de que sí nos estamos haciendo conocer ya en la vida real, porque no sé, estaba conociendo a alguien por primera vez. Yo viví en La Paz medio año el año pasado, entonces estaba en La Paz con alguien que no había conocido nunca en mi vida y me preguntaba, ay, ¿qué haces? Y yo, no, sí, tengo una revista. Y me decía, ¿qué se llama? ¿Y qué hace nadie? Ah, ¿es tuya? Y yo, ¿ubicas? ¿La conoces? ¿La conoces? Exacto, Sí. como que sí, como, empecé a tener como Claro, ya ese no el shock. porque te conozcan, conocen, sino Exactamente, o sea, y eso era lo que siempre quería. No quiero que conozcan mi proyecto solo porque me conocen a mí, más bien quiero que conozcan el el proyecto. proyecto. Totalmente. Aunque no sepan, no tengan idea de quién Esa es una soy. buena gratificación, la verdad. Sí, completamente. Y de ahí han pasado tantas cosas, hemos ganado otras convocatorias para escribir otras cosas, em, premios también, reconocimientos. El año pasado hemos postulado como a un premio internacional de periodismo, pero así a nivel global, Ajá. y de periodismo joven, y hemos ganado así categoría de plata, o sea, ha sido Wow. realmente de no creer todo lo que ha pasado ese año. Hemos conocido igual a periodistas que admirábamos un montón acá en Bolivia y que conocían nuestro proyecto y les gustaba. Hemos sacado una convocatoria. Lo que sí nos ha disparado ha sido una convocatoria que hicimos para columnistas y esa era a nivel Latinoamérica. Y las convocatorias se viralizan tanto, así no hemos puesto ni un peso a esas publicaciones y se han mega viralizado y así fue como que hemos llegado ahí hemos ganado como mm, 1500 seguidores en 3 días. Wow. Fue ya era una locura y yo me acordaba de ese año en el que solo estábamos con los 200 seguidores luchando para que no nos dejen de seguir Claro, y así creció un claro, pasas montón. de literalmente decir, bueno, lo mantendré un año este proyecto para que no se muera ni lo dé Sí. por vencido tan rápido y te dio literalmente todos los frutos. Claro, me dio todos los frutos y fue así, o sea, no fue de la noche a la mañana, aunque algunas cosas parecieran, pero nada de eso hubiera pasado si no hubiera estado ese año así, como que Claro, luchando para que funcione y para sacarlo a flote y sí, que dé sus totalmente. A frutos. veces cuando menos ves los resultados es cuando más le tienes que Sí, meter sí, ganas, literal. completamente. Bueno, eh, bueno, siguiendo hablando de tu revista, todo lo que has visto un poco en la carrera, aunque no haya sido muy periodístico, pero como nos has dicho, al final de cuentas has visto Ujú. lo que no te gustaba, pero lo viste y lo que aprendiste. ¿Qué, qué otras cosas de la carrera has rescatado para llevar tanto este proyecto como en tu vida laboral en general? Ujú.
Bueno, son varias cosas. Por un lado, lo que te decía, ¿no? O Claro. sea, yo nunca me he considerado alguien como emprendedora o que quiere emprender en algo. No me gustaban las materias de emprendedurismo en la U, pero sin querer, o sea, mi revista es un emprendimiento. Claro. Es un emprendimiento y lo tengo que manejar como tal. Em, la parte financiera siempre es la más complicada, pero un poco ahí nos hacemos asesorar. Estamos encontrando Claro. la manera de que a futuro, espero que no a largo plazo, sino a mediano plazo, pueda hacer esto algo sostenible y que pueda ser un medio de vida para quienes trabajamos en casa de nadie. Ujú. De ahí cosas tan, o sea, yo, como te decía, igual yo he pulido mi escritura en la carrera, entonces todo lo que yo he llegado a publicar, la lógica de cómo funcionan igual los medios, la aprendí en la carrera. El hacer las cosas para ayer, que es súper periodístico, igual es muy del sistema modular de la U. El mismo diseño gráfico, la marca de Casa de Nadie, o sea, el logo, las tipografías, em, lo hicieron mis amigas de diseño gráfico, Ujú. pero luego ya como que llevar la marca, em, sacarla adelante y hacer todos los posts, pues sí fue algo que desarrollé yo. Ya. Y para eso igual me sirvió un montón, digamos, lo que aprendí de diseño gráfico acá en la Claro, las carrera. materias. Sí, y también el poder dar a conocer tu proyecto porque sí, o sea, es una parte tal vez no tan romantizable del oficio de emprender, pero es cierto que cuando emprendes haces todo menos de lo que se dedica, digamos, tu emprendimiento. O sea, no sé, Ah, claro. si haces tu emprendimiento de, no sé, de brownies, el 80% de las veces no vas a estar cocinando, digamos. Sí, claro. Y es un poco así que ojalá en un futuro pueda tener más gente que me ayude con todas esas cosas, pero pues sí, o sea, aplico un montón de marketing, de comunicación institucional, porque igual nos hemos acercado a fundaciones y organizaciones. Claro. em, sí, cosas más como de ventas y ya también de gestión, o sea, un poco de todo realmente, de cosas que aprendí en la carrera que ni me acordaba que había aprendido, las estaba aplicando. Claro. Y bueno, sin irnos muy lejos, ¿cómo te has sentido vos al, al haber salido, digamos, de... Bueno, lo bueno es que tenías un poco planteado ya este proyecto desde tu último año de la universidad, pero ¿cómo te has sentido vos literalmente al tomar alas después de listo, me gradué, que viene, digamos? Sí, ¿sabes qué? Siento que nunca, no digo que esto sea así lo más saludable del mundo, pero yo nunca me he dado como un descanso. Yo me acuerdo así mis últimos meses de universidad, yo estaba así como en burnout, estaba aparte de mis materias, que estaba con 3 materias ese tiempo, em, estaba con Casa de Nadie y estaba igual participando en la redacción de un estudio de caso para la universidad al que me invitaron y era pagado y así increíble, pero estaba Burnout, literalmente. burnout completamente y eso siguió todavía y de ahí empecé igual una consultoría para la que igual me contrataron, que igual fue una experiencia laboral súper interesante, pero entonces como que termino la U y ya no descansé más, entonces Claro. Bueno, al final de cuentas, como dices, o sea, bueno, no sé si sea lo más sano, pero esa es la diferencia ujú, con todos los demás. claro. Igual como el consejo que te ha dado el Andrés, que es nuestro jefe de carrera. em, sí, realmente estamos en una cultura donde es muy, ok, lo hago y le metes todas las ganas y lo hacen y a los meses se lo deja. Lo de Entonces, realmente sí se nota la diferencia de que hayas sido muy consistente en este proyecto, tanto con los que te ayudan, obviamente, ¿no? Y así que bueno, a lo que yo he visto, tu ujú. revista, la verdad me ha encantado. Es muy, realmente sí es muy fresca para ver. No puede que nuestra generación que no está muy acostumbrada a leer y ver cosas más visuales, por así decirlo, es muy agradable, es muy Ujú. amigable, así que ya saben. Sí. Vayan a seguir a casa de nadie. Bueno, em,
Mm, bueno, ok. Vamos a entrar a otro tema muy importante, no menos importante, tu maestría. Eh, Dando contexto, Alex está por ir en agosto a hacer una maestría, así que quiero que nos cuentes un poco más de qué es tu maestría Ujú. y a dónde te estás yendo. Súper bueno. Voy a contar la historia de esta maestría que viene como un poco atrás, cuando yo estaba como en mi segundo, tercer año de U y no tenía motivo para estar buscando maestrías. Yo buscaba maestrías así en mi tiempo libre Ok. y di con esta maestría que era de periodismo, se llamaba Journalism, Media and Globalization de Erasmus Mundus. Ya. Y así era, tú pasabas tu primer año en Dinamarca, en la ciudad de Dinamarca que se llama Aarhus, y tu segundo año tenías ciertas opciones de especialización y cada especialización tenía una universidad distinta en una ciudad distinta. Y a mí la que me gustaba era la de culturas y contextos en Múnich, en Alemania. Wow. Entonces yo la vi así cuando tenía como 19, 20 años y dije, yo quiero entrar acá. Me acuerdo, hasta hice como un vision board en Pinterest, así como, voy a estar. El verdadero lo manifiesto, Lo lo manifiesto. manifiesto y, pero ¿qué pasa? Esa maestría decía hasta 2025 y de ahí la Unión Europea tenía que como revisar la maestría y relanzarla, digamos. Ya. Se me fue la palabra, pero sí, renovarla. Ok. Se renovaba la maestría. Y entonces se renueva para el inicio de 2025, que era justo cuando yo había egresado. Ujú. Y la maestría, cuando yo la vi, venía como que tenía varias plazas, pero tenían 10 15 plazas becadas. Entonces ahí te daban toda la colegiatura y te pagaban un estipendio para que tú vivas y Claro. comas y todo. Cuando la veo en 2025, habían quitado las becas y solo estaban ciertos estipendios a los que podías postular y era apenas una ayuda, digamos. Y no, pues esa ¿Y maestría en dónde era estabas viendo esto? carísima. Yo había recién egresado y yo estaba acá. No, no, no. ¿En dónde estabas? O sea, ¿de dónde son estas Ah, maestrías? claro, este era del Erasmus, pero Ah, claro, ok. Erasmus, a diferencia, digamos, por ejemplo, de Fundación Carolina, Erasmus tiene distintas páginas para cada una de sus maestrías. Ok. Entonces los programas son muy independientes uno de otro. Ujú. Tienen distintas fechas, distinta convocatoria, todo. Entonces, nada, vi eso y me bajoné un montón porque obviamente yo no podía pagar toda esa maestría. Entonces, buscaba otras opciones y un poco me di cuenta que al final esa es una realidad que cada vez hay menos financiamiento para maestrías en general en el mundo. Entonces, maestrías que hace unos años eran increíbles, cada vez tienen menos financiamiento, tú tienes que pagar mayor parte. El Andrés me decía como, las maestrías son una inversión del profesional para aumentar Claro. su competitividad en el mercado. Pero, pues sí, como que las maestrías afuera son tan caras, entonces fue un tema que lo pospuse. Entonces, todo el 2025 yo estuve trabajando de una cosa, de otra, me fui a vivir a La Paz, estaba trabajando allá, em, y fue estando en La Paz cerca de octubre, si no estoy mal. Yo había dejado de seguir a la maestría de Erasmus en todos lados, menos en LinkedIn, creo. Resentidísima. Resentidísima. Claro, no, o sea, yo Te dije, partieron el claro, me partía corazón. del corazón y yo dije, Totalmente. no, Tantos años claro, estabas no me esperando. voy a hacer la idea si, o sea, si no puedo pagarlo, ¿para qué? Ya. Y veo que habían publicado que las becas habían vuelto para la siguiente gestión. Yo dije, por algo será, tal vez. Claro. Entonces me empecé, bueno, seguía trabajando. O sea, la verdad, cuando uno está trabajando un horario, un, un horario continuo, o trabajas así de 9 a 5 de 8 a 4. Y ¿Y en qué estabas trabajando? esa época yo estaba trabajando en la Cámara de Senadores. Le ayudaba Ok. con, sí, cosas random de la vida. Sí, Como que yo, sí. yo llegué a La Paz para trabajar por la Fundación para el Periodismo y de ahí trabajé unos 3 meses en el Senado hasta que terminara esa gestión, porque justo me tocó como que toda la transición del gobierno. Ajá. Así haciendo como
el contenido para redes de una senadora, entonces ella me decía que editar, yo editaba y ese era mi trabajo. Ok. A veces igual le ayudaba con cosas más como de administración y todo eso, pero claro, estando ahí, la verdad es que no te puedes dedicar mucho a otras cosas. O sea, Claro. seguía con Casa de Nadie, pero no es como que tenía el tiempo del mundo para hacer todo. Entonces vi lo de la maestría, Claro, lo vuelves a encontrar. lo volví a encontrar y ya cuando volví aquí a Cocha a vivir en diciembre, me dediqué a recoger todos los papeles que necesitaba para postular, Claro. que así tuve que volver a dar mi TOEFL, que yo había dado en la U, lo tuve que volver a dar, tuve así como 3 días para prepararme, tuve que renovar mi pasaporte, tuve que em, hacer cartas de recomendación, que una la hizo el Andrés y otra la hizo el Santi Espinosa, que fue mi jefe en la Ramona. Ya. Em, Después necesitaba así ejemplos de trabajos periodísticos que había hecho, entonces como estaba en español, todo era en inglés, entonces como estaba en Ah, español, claro. tenía que hacer como el resumen en inglés, entonces llenar el formulario que era el equivalente a tu carta de motivación, digamos, y ahí Ujú. me preguntaban como qué conocimientos creía que yo tenía para poder, Aplicar. ajá, para poder estar en el máster. Hasta me preguntaban sobre la situación del periodismo en mi país y así todo eso lo fui llenando. Sacar mi certificado de notas y hacerlo traducir, mi título hacerlo traducir. Todo ese trajín terminé postulando así como 24 horas antes de Wow. que cierre el Ok. plazo, muy boliviano de mi parte. Sí. Eh, Y nada, tocaba esperar. em, ¿Cuánto tiempo te hicieron esperar para una respuesta? o sea, yo postulé principios de enero y la respuesta supuestamente era el 1 de marzo. Ya, Yo me quería morir. 2 meses Sí, de sufrimiento. sí. Intenté no pensar en eso porque ya está, o sea, que Claro. no me puedo torturar mi cabeza ahorita. A mediados de febrero me mandan un correo y me dicen que me habían shortlisted, me habían como. Ya ha pasado como Claro, por me la habían siguiente pasado a la etapa. siguiente y querían entrevistarme, que en ningún lado decía como Que iban a tener una que entrevista. iba a tener una entrevista. Entonces yo dije que sí, obvio. La entrevista fue de lo que me dijeron una semana después y solo era una pregunta como, me dijeron, no te tienes que preparar porque a veces para las maestrías te preguntan sobre cosas de tu carrera, es como un examen oral, Ah, ok. pero más bien ese era tranqui, como que era simplemente sobre mis motivaciones, un poco mi bagaje, como lo mismo que puse en el formulario. Ya. Entonces, claro, yo ya estaba súper nerviosa días antes, era las 7 de la mañana aquí, era como mediodía en hora de Europa. Ajá. Y súper buenos tipos, no, más bien no hubo problemas con internet, nada, porque con mi Muy TOEFL, boliviano iba a ser. claro, sí, no, a mi TOEFL me fue terrible con el internet, o sea, casi me suspenden el examen. Sí, tip, cuando dan su TOEFL en casa, denlo como en internet, Sí. asegúrense. Cómprense internet ilimitado. Sí, no, fue terrible, pero claro, la entrevista fue súper tranqui, me preguntaron prácticamente lo mismo que había puesto en mi aplicación, Ajá. entonces Claro, dije, ok, más para conocerte, ¿no? claro, entonces dije, ok, entonces solo queda esperar ahora, y ahí sí, como de ese día pasaba el tiempo, porque en ningún momento se me ocurrió que por la entrevista yo ya estaba adentro, Claro. jamás. Dije más bien, me está ilusionando más, entonces si me rechaza me va a doler más. Claro. Pasaban los días, así yo me ponía súper ansiosa. Y el 1 de marzo era domingo, entonces el viernes 27, si no estoy mal, abro mi correo, no estaba esperando lo de la maestría, abro mi correo para ver otras cosas y veo así como que un correo del máster y tuve que leerlo así varias veces porque no me la creía, pero sí me habían aceptado y me habían aceptado El con beca. congratulations. Sí, es que ni siquiera había como así un congratulations grande, no había fuegos artificiales, nada. Entonces, como Claro, que lo leía y lo decía leíste como, temblando. sí, y estaba desayunando con mi mamá y con mi hermana y lo leí enfrente de ellas y me vieron así y les dije, me han aceptado. Y Ay, pues, wow, qué momento. sí. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces, especificando más, a qué ciudad te estás yendo?
Me estoy yendo a Aarhus, Dinamarca, que es la segunda ciudad más Ah, grande de Dinamarca. Voy a estar ahí mi primer año, que es de septiembre de este año a junio, julio del próximo. ujú. Y de ahí me voy a Múnich, en Alemania, y ahí hago mi año de especialización hasta Wow, 2028. increíble. Bueno, obviamente yo creo que has reaportado todo lo que has hecho en tus años de carrera, casa de nadie, todo eso, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que destaca, ¿no? Fuera de que, ok, tengo buenas notas, eh, buena universidad, sino también, claro, el quién eres y qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Ese es el Sí, potencial que yo creo que te han exactamente. visto, así que felicidades, Ale. Muchas gracias. Así que, bueno, para ir cerrando, em, ya nos has dicho una que otra frase que te ha ayudado todo este recorrido, pero bueno, cerrándolo más un poco en un mini resumen, ¿cómo, qué, qué consejo les podrías dar a esas personas que capaz como vos estaban viendo un quiero estudiar algo que conlleve toda esta literatura, ciertas cosas, pero bueno, a la vez has entrado a una universidad que es muy empresarial, por así decirlo, pero a la vez tanto te ha potenciado como te ha ayudado en lo que no te gusta, pero sí o sí lo ves en la Ujú. vida? Entonces, un poco más esa gente que está así como vos podrías haber estado un poco perdida, ¿cómo les darías ese empujón un poco para encaminar? Sí, bueno, yo siempre pienso, y creo que este es un pensamiento general que tiene la gente, o sea, tener que escoger carrera a tus 17 o 18 Abrumador. es abrumador, es súper duro porque al final es una decisión importante en tu vida. Ujú. Bueno, yo diría que sí tuve suerte en que lo que pensé que me iba a gustar sí me terminó gustando, Claro, tanto la carrera en general como el área específica que me gustaba. eh, si no, no pasa nada, uno puede cambiar de camino, no pasa nada, claro, nunca pero es tarde, eso no se claro, olviden. sí, nunca es tarde y eso también aplica, digamos, ya para las maestrías y eso, como Total. nada en la vida está escrito en piedra, uno puede cambiar su camino cuando quiera y decidir hacer otra cosa, no pasa nada. Yo he disfrutado muchísimo mis años de U, Ujú. muchísimo, o sea, tanto por lo que he aprendido como por las cositas extra que me iba buscando, o Claro. sea, casa de nadie y antes igual, o sea, ir a sacar fotos a festivales Ujú. o tener ahí como trabajitos, prácticas o igual la misma convivencia con amigos. Yo he disfrutado mucho la U y todas las cosas que hice que en su momento, o sea, en el momento me sumaron para poder conseguir la maestría, no las hice pensando en una maestría, ¿no? Las hice Claro. porque me daban gratificación, como Es que esa es la clave, ¿no? sí, o sea, uno tiene que hacer las cosas que realmente disfrute y creo que lo que más buscan este tipo de maestrías para financiar em, es justamente chicos apasionados. Totalmente. Y eso es lo que, claro, como dices, no es algo que tú has buscado de, ok, voy a hacer mi revista para esto, para aplicar a tal, sino es como que simplemente en esta trayectoria que estás teniendo de tu carrera, empiezas a hacer cosas por ti que te van a ayudar a tu futuro. Y la clave es que te apasione, que te guste, que sea a lo que quieres ir. Sean pocas cosas, es lo que va a sumar. Sí, completamente, tal cual, o sea, lo has dicho exacto. Y el mantenerse igual curioso y con ganas de hacer más, ¿no? Sí, Como total, la ambición, que la siento que es algo que estamos en una generación muy poco ambiciosa. pero sobre todo ambiciosa con cosas que, a ver, no, a mí de por sí el estudiar comunicación no es como una carrera, wow, que te va a dar muchísimo, te va a hacer millonario ni nada, Claro. o bueno, puede que sí, ¿no? Pero no es como que una Claro, no es como carrera. que entras pensando en eso. Exacto, no entras pensando en eso, e igual en general yo siempre bromeo, parece que yo odio la plata porque todo lo que me gusta no da plata, desde el periodismo, el tipo de fotos que hago, como que siempre me voy por lados que capaz no son tan lucrativos, pero hacerlos igual, o sea, mientras estás estudiando y mientras tengas
la oportunidad de no tener que trabajar, mientras tengas la oportunidad de no tener que mantenerte, haz cosas que no generen plata. Está bien, o sea, Claro, haz los proyectos que te gustan solo porque te gusta y luego ya piensas en cómo mantenerlas, en cómo darle sostenibilidad, claro. pero hazlas y ten ese tipo de ambiciones de hacer las cosas porque te dan gratificación y hacer proyectos realmente es es súper lindo, proyectos de todo, o sea, yo he visto tantos proyectos que tenían tanto potencial y simplemente lo dejaron por una cosa u Ujú. otra. Em, a todo creo que más bien nuestra generación está muy, tal vez, no sé si acostumbrada, pero tiene esta idea de querer conseguirlo todo rápido, como que Totalmente, vivimos en la inmediatez, totalmente. pero estas cosas toman tiempo y que un proyecto realmente te dé los frutos que quieres va a tomar tiempo, pero el camino vale completamente la pena. Totalmente lo que has dicho, disfrutar el camino de crear algo nuevo, de hacer tus cosas y eso, ponerle Ujú. corazón y lo demás se da con Se el da, tiempo todo y se da. esfuerzo y constancia. Ujú. Bueno, Ale, un gusto haberte tenido, haber platicado contigo, haberte conocido y bueno, te deseamos un buen viaje, que yo creo Gracias. que bueno, todo va a tomar mucho más frutos ahora y te va a ir increíble. Muchas gracias, Rafa. Qué lindo espacio. Gracias por invitarme y por poder charlar contigo. Ha sido una linda conversación. Sí, igual. Bueno, así que nos vamos despidiendo. em, Así que espero que hayan disfrutado. Cualquier cosa en comentarios, amigos. Así que bueno, nos vemos en otro capítulo. Bye.